Estas casitas que se ven aquí, como solitarias, se ven aquí algunas, luego allá se ven otras de repente. Yo a veces pienso, si hace 100 años no hubiesen habido pogroms y por tanto mis bisabuelos no se hubiesen tenido que ir a Argentina y por supuesto no hubiese habido Shoah, yo ahora tranquilamente podría estar viviendo en una de estas casitas. Estamos viajando hacia el norte de Lituania. Vamos a llegar a una ciudad llamada Ponovich. Por lo que estuve averiguando, no quedan en Ponovich muchos restos visibles, físicos, que nos hablen del pasado de la comunidad judía, pero hay algunas cosas. Y lo que vamos a hacer principalmente es ir a descubrir el origen de la famosa y tan prestigiosa Yeshiva de Ponovich. Acabamos de llegar a Ponovich y el GPS nos trajo directamente a este edificio de aquí. No tiene mucho aspecto este edificio de conservar nada que tenga que ver con la yeshiva, si bien quizás la fachada sí tiene aproximadamente 100 años, pero vamos a ver qué es lo que hay. Desde hace siglos, el estudio del Talmud ha sido el pilar del judaísmo rabínico. En las yeshivot de Europa, generaciones de jóvenes dedicaban sus días y noches a descifrar sus complejas páginas, discutiendo cada palabra con pasión. No era solo un aprendizaje, sino una inmersión en la tradición, una conexión con los sabios del pasado. En Ponovich, como en muchas academias de Lituania, la formación talmúdica no solo moldeaba el intelecto, sino también el alma de quienes lo estudiaban. Miren esto. Significa que esta es la fachada original, que se encontraba aquí hace 100 años. Podemos ver ahí un cartel en yiddish, en donde está escrito que efectivamente este es el edificio de la yeshiva de Ponovich. Hoy en día, en la actualidad, dentro de este edificio se realizan actividades que no tienen absolutamente nada que ver con la yeshiva ni tampoco con la comunidad judía. Este edificio ya no pertenece a la comunidad judía, pero hay un cartel en yiddish. Y en el cartel podemos ver efectivamente que la tan famosa y prestigiosa yeshiva de Ponovich se encontraba aquí hace 100 años, antes de la Shoah. La gran mayoría, lamentablemente, de los alumnos de la yeshiva de Ponovich van a ser asesinados en el transcurso de la Shoah. El 2 de agosto del 41, los alemanes llegan a Ponovich. Y un mes después, en septiembre del 41, asesinan a todos los judíos de la ciudad en fosas comunes. En un sistema parecido al que vimos en Ponar, en un sistema parecido al que van a realizar en la gran mayoría de los territorios ocupados a partir del 41 a la Unión Soviética, en el marco de la Operación Barbarossa. El rabino de la yeshiva, el rabino Kahneman, va a lograr escaparse y va a terminar llegando a la tierra de Israel. Y después de la Shoah va a refundar la yeshiva de Ponovich en Bnei Brak. Y hoy en día, su nieto es el que dirige la yeshiva de Ponovich en la ciudad de Bnei Brak, cerca de Tel Aviv, y cuenta con más de 2000 estudiantes. Y de este modo, a pesar de que en este edificio ya no hay estudiantes judíos, a pesar de que lo único que recuerda que este edificio antiguamente fue una yeshiva es ese cartel que vemos ahí, el legado de la yeshiva sigue presente en la ciudad de Bnei Brak, en la tierra de Israel. El Talmud es una recopilación monumental de discusiones rabínicas sobre la Torá, la ética y la tradición judía. צריך באמת שלא עם משתה בגופו, אין הנאה ממשית, זה מה שהרב מחדש לך. אם יהיה הנאה ממשית, שיהיה שינוי בגוף, אם למשל... Se compone de la Mishnah, la base de la ley oral, y la Gemara, que expande y debate cada enseñanza. Su estudio no es una lectura pasiva, sino un proceso de análisis y debate constante. En las yeshivot, los estudiantes trabajan en parejas, conocidas como el sistema de Havruta, donde argumentan, refutan y buscan respuestas en conjunto.
En Ponovich, como en muchas yeshivot de Lituania, el aprendizaje era riguroso. El día comenzaba al amanecer y se extendía hasta altas horas de la noche. No se trataba solo de memorizar textos, sino de desarrollar un pensamiento crítico, de vivir el estudio como un diálogo eterno con las generaciones que los precedieron. Era, y sigue siendo, la esencia misma de la continuidad judía. Este edificio, antiguamente, hace 100 años, antes de la Shoah, era un colegio. Se llamaba Gimnasia Yavne. Gimnasia antiguamente hacía referencia en esa época a los colegios. Yavne es una red de colegios que había en Lituania, Polonia. Hoy en día existen en muchas comunidades judías de la diáspora, en Uruguay, en Argentina, en México, en Francia, también en Israel. Y por lo general, los colegios que en aquella época, y también en esta, pero sobre todo en aquella época, se llamaban Yavne, es porque eran de tendencia sionista. Los que estudiaban en los colegios Yavne eran sionistas que se adherían a una corriente llamada el sionismo religioso, aquellos que hoy en día se identifican con las kipot tejidas de colores, discípulos ideológicos del Rav Kook, que además tienen también un movimiento juvenil que se llama Bnei Akiva. Por lo general, las escuelas Yavne y los movimientos Bnei Akiva están asociados. Y por tanto podemos ver como aquí en Ponovich, así como en otros lugares de Lituania, como también Polonia, como también otros lugares de Europa del Este, la educación judía no era homogénea. Aquí podemos ver un centro educativo ultraortodoxo, la yeshiva de Ponovich, y un centro educativo religioso, pero sionista. Esta era la variedad de la comunidad judía antes de la Shoah. En una de las calles principales de Ponovich, de repente aparece un parque y dentro del parque podemos ver esta piedra en donde se aprecia una estrella de David. ¿Qué es este lugar? Este lugar es donde se encontraba el antiguo cementerio judío de Ponovich. Hoy en día no hay un cementerio. Así como hace unos días estuvimos en Vilna y vimos el cementerio judío de Vilna con tumbas y en donde está enterrado el Gaón de Vilna, aquí ya no queda cementerio. Todo fue destruido y hoy en día hay un parque y una piedra que conmemora el lugar. Aquí en el centro del parque podemos ver este monumento. Si apreciamos bien el suelo, vamos a ver que en el suelo hay piedras y las piedras forman una estrella de David. Es esta estrella de 6 puntas, típica del pueblo judío. Y ahí un monumento en donde podemos ver algo escrito en hebreo y el símbolo judío de la menorá, el candelabro. Ojo a esto porque el monumento está construido con restos de lápidas originales que había aquí en el cementerio. Como dije, el cementerio ya no existe y tampoco hay lápidas. Y las lápidas que hay están totalmente destruidas y lo que hicieron fue recopilar todas las lápidas que encontraron destruidas como consecuencia de la Shoah y combinarlas en este monumento.
Reish, Psik, Meir. Rabbi Meir. Esta es una mem. Esto es una nun. Man es alguien cuyo nombre termina con man o su apellido. Bentzi. Ben-Zion, quizás, hijo de Zion. O Bentzi, quizás era su otro apellido o su apellido. Están rotas las lápidas, entonces no podemos leerlas completas. Quiero hablar bien de los lituanos. Es cierto que en Lituania hubo mucho colaboracionismo con los alemanes, a diferencia de otros lugares como Polonia, en donde hubo también, pero menos. Sin embargo, entendiendo que Lituania fue un lugar que colaboró mucho con los alemanes, hoy en día, la municipalidad de Ponovich decidió conservar este lugar como un parque. Podrían no hacerlo. Es decir, todo esto era el cementerio judío de Ponovich. Y decidieron no construir encima. Hoy en día es un parque municipal. Y del mismo modo, pusieron ahí un monumento en donde se ve una ofrenda floral. ¿Y por qué hago mención a la ofrenda floral? Porque eso es algo que pusieron los lituanos. Los judíos no colocamos flores en los cementerios o en los sitios que recuerdan a nuestros muertos o que funcionan como memorial. Y por tanto, por lo que estoy viendo aquí, los lituanos, por lo menos los del siglo XXI, se están portando muy bien con la preservación de la memoria de la Shoah y del legado judío de su ciudad.